tesoro precioso, por gracia de Dios me fue dado, compañeros seremos, mi Biblia y yo tengo un tesoro precioso, por gracia de Dios me fue dado, compañeros seremos, mi Biblia y yo. Paz de Dios. Hemos llegado al final de este trimestre y a lo largo de él hemos aprendido qué es la Biblia. Y ahora sabemos que es la palabra de Dios inspirada divinamente, por lo tanto la única regla de nuestra fe y conducta a la que debe ajustarse nuestra vida. La Biblia es vigente. Esto quiere decir que tiene enseñanza aún en estos tiempos. Nuestro texto áureo se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, en donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos dejó un libro de mucha enseñanza y consejos vigentes. Este libro es la Biblia, el cual es el libro de Dios, en donde nos muestra la maravillosa historia de su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Toda la Biblia apunta a nuestro Señor Jesucristo y a su maravillosa obra de redención. Por lo tanto, es un tratado de amor, el amor de Dios hacia la humanidad. Dios es el Espíritu infinitamente perfecto de quien todo lo creado recibe su existencia. La historia de la Biblia inicia hace muchos siglos, en donde no se tenía conocimiento del alfabeto, ni se conocía la escritura como actualmente la conocemos. Por lo tanto, las experiencias eran de cara a cara con Dios. Así, los primeros personajes que encontramos en la Biblia tuvieron las experiencias con Dios directamente. Luego, de forma oral, es decir, de manera hablada, es como se narraban las experiencias a sus hijos. Así se fue dejando un legado de mucho conocimiento y formándose esa memoria histórica de la fe. El pueblo de Israel transmitió las experiencias a través de los cantos. Antes de escribirse, ellos lo hacían cantando. El Señor Jesús habló, enseñó y proclamó el mensaje de salvación. Posteriormente, el mensaje fue escrito por los apóstoles. Como sabemos, la Biblia significa los libros. Así, la Biblia es una colección de 66 libros, en donde se divide en dos partes, el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 39 libros, en donde los primeros 5 libros se les conoce como Torá o Pentateuco, el cual incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este grupo de libros nos introduce a Dios como el único Dios y creador del mundo, su carácter y la relación que busca establecer con el hombre. Aprendemos sobre las promesas que Dios hace a su pueblo, incluyendo la promesa de nuestro Señor Jesucristo y cómo se va cumpliendo de generación en generación. Tenemos después los 12 libros históricos. En ellos observamos la vida y obra de cada uno de estos hombres y mujeres que escribieron cada libro histórico.
En ellos también se puede ver la lucha del pueblo de Dios entre su idolatría, la infidelidad hacia Dios y su volver de arrepentimiento. Durante todos y cada uno de estos libros, el pueblo tuvo batallas en las cuales obtuvo victorias y pérdidas. Y por supuesto, las victorias o derrotas que tuvieron los convencieron de que ese Dios al cual servían era fiel. Después tenemos los libros poéticos o de sabiduría. Estos son escritos en forma de poesías y sapiensales, los cuales son producto de la sabiduría inspirada a sus escritores por Dios, los cuales nos enseñan cómo presentar culto de gratitud alabando a nuestro Señor y cómo hacer crecer nuestra fe en el día a día. Posteriormente tenemos los libros proféticos. Estos libros son llamados proféticos, pues en ellos el Señor revela sus bendiciones, juicios y promesas. Estos libros se dividen a su vez en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores se llaman así debido a la extensión de su contenido. Profetas menores, por lo tanto, porque tienen menor extensión en su contenido. A pesar de que su nombre, que son profetas menores, contienen valiosas enseñanzas y merecen el reconocimiento por el contenido que tienen, pues nos muestra sobre los planes de Dios y el caminar del creyente en todo tiempo y lugar. Posteriormente está el Nuevo Testamento y se conoce así a la segunda parte de la Biblia, la cual consta de 27 libros que fueron redactados después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este nos expone la nueva alianza que hizo Dios con el pueblo que obtuvo a su favor gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y los hechos sucedidos en las primeras décadas de la religión cristiana. Los primeros 4 libros o evangelios se llaman así porque evangelio significa buenas nuevas, en donde la mejor noticia que recibimos es el mensaje de salvación que nos trajo nuestro Mesías. Cada evangelio presenta una faceta diferente de nuestro Señor Jesús, en donde Él es el personaje principal de estos 4 libros, escritos como testimonio de su nacimiento, su ministerio y su muerte. También podemos encontrar la narración de los hechos a través de estos libros, incluso son testigos oculares. ¿Esto qué significa? Que ellos vieron todos estos acontecimientos de manera presencial. Tenemos un libro histórico, el cual es el libro de los Hechos. Aquí nos muestra cuando el Señor Jesús se fue al cielo después de haber resucitado y aparecerse a los discípulos, en donde les dijo que permanecieran juntos, porque enviaría al Consolador para que estuviera con ellos todos los días, y ellos obedecieron y permanecieron en esa unidad, en donde recordaban las enseñanzas y el amor de nuestro Señor Jesucristo y en donde fueron llenos del Espíritu Santo. Así se fue formando la primer iglesia cristiana. Después tenemos las 13 cartas paulinas, la cual las escribió el apóstol Pablo, en donde 9 la escribió a las congregaciones, las cuales son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Primera y Segunda a los Tesalonicenses. Después tenemos las 4 cartas que escribió a diferentes personas, en donde está Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. El apóstol Pablo sabía
que aunque el Evangelio ya estaba sembrado, era importante cuidar que la enseñanza continuara en esas iglesias. Después tenemos las 8 cartas generales o universales, llamadas así porque contienen enseñanzas útiles para todas las personas de todos los tiempos. Las personas que escribieron estas cartas fueron personas que conocieron de cerca a nuestro Señor Jesucristo y quisieron dejar por escrito lo que aprendieron directamente de Él. Finalmente tenemos el libro de Apocalipsis o libro profético. En esta nos muestra una visión maravillosa que Dios le muestra a Juan, en donde le muestra la soberanía de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. El libro contiene una serie de ilustraciones que generalmente se interpretan como profecías del fin del mundo. El gran mensaje de este libro es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos en nuestro Señor Jesucristo y el triunfo que de todos los que han creído en Él y el cual disfrutarán. Y esa es la vida eterna. Este también es el último libro de la Biblia. Así, tenemos que la Biblia es una gran biblioteca en donde contiene poesía, historia, relatos, leyes, cantos, proverbios, cartas, enseñanzas, en donde nos muestra el gran amor que nos tiene nuestro Dios, ese amor que tiene hacia la humanidad y en donde el tema principal es nuestro Señor Jesucristo. Así, la Biblia, como habíamos dicho, es de origen divino, pues aunque fue escrita por diferentes hombres en diferentes tiempos, fue inspirada divinamente. Esto significa que Dios les dijo a los hombres lo que deberían de escribir. Este libro fue escrito en un periodo aproximado de 1600 años. Originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. Los materiales en que fue escrita la Biblia fue en papiro, en piedra, en rollos o pergaminos y finalmente, como lo conocemos actualmente, en el papel. Y así damos por finalizada nuestra clase. La paz de Dios, amado pequeño, pues hoy nos toca nuestro proyecto de la LADbook. Es una forma de presentar creativamente nuestro libro y en esta ocasión nos toca la Biblia, presentar los libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos 5 libros de la ley que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenemos 12 libros de la historia del pueblo escogido de Dios, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son 5 libros poéticos. Profetas menores tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas mayores tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Son 39 libros del Antiguo Testamento, donde nos habla del pueblo de Israel y de la historia. Tenemos los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También tenemos el libro de los Hechos, un libro histórico donde nos habla del nacimiento de la iglesia, de los milagros había milagros,
no había necesidad económica, la convivencia era genuina. Cada vez se añadían más y más los que eran salvos. Y son las características de la iglesia, de la primera iglesia. También tenemos las cartas de Pablo. Estas cartas fueron dirigidas, 4 son personales, que es primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón, y 9 son a la congregación. 9 cartas son a la congregación, que son las cartas generales, que son es Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y tenemos también el Apocalipsis, el libro profético. En este libro